Hermano, Dios te bendiga. En la sesión anterior estuvimos contestando preguntas clásicas de los ateos, pero también cuestionamientos que se hacen las personas que creen en la existencia de Dios, pero las dudas los asaltan. Por ejemplo, estuvimos preguntándonos y contestando por qué Dios no se revela físicamente, y dijimos que el Señor se revela a través de la creación. En realidad, ¿qué sucedería si el Señor se manifestara físicamente? La pregunta entonces sería: ¿el ateo o el pecador dejaría de pecar al tener la evidencia de la existencia de Dios? Otra pregunta era que si el infierno era compatible con un Dios de amor. Y dijimos que es compatible, perfectamente compatible, porque Dios no envía a la gente al infierno, solamente le señala el lugar donde han de pasar su eternidad, porque el Señor ejerce su justicia. Y el consejo muy sano que dábamos era que es mejor ver a la cruz que estar mirando al infierno. La otra pregunta era que si Dios es inmutable, ¿por qué tomó forma de hombre? Eso también es ignorancia, porque el haber tomado forma de hombre no significa que no sea inmutable, significa que Dios es un Dios de cerca, no de lejos. La otra pregunta era: ¿por qué Dios creó personas, seres humanos, si Él sabía que lo iban a rechazar? La respuesta es muy fácil: porque Dios muestra su carácter. Él nunca iba a ser seres que no pecaran, los hizo libres. Y cuando esa creación de Dios pecara, el Señor iba a mostrar esa parte de su carácter benevolente, que se manifiesta a través de su caballerosidad, a través de su omnisciencia y también a través de su soberanía. Entonces el ateo se pregunta por qué ese Dios tardó tanto tiempo en revelarse, y dijimos que no tardó mucho tiempo. Él se reveló justo antes de la explosión demográfica, pero que siempre la conciencia ha existido y Él ha puesto su ley en esa conciencia. Es maravilloso. La respuesta que nosotros damos son argumentos muy poderosos. Otra pregunta era: ¿por qué, si Él es perfecto, la creación no es perfecta? La respuesta es fácil: porque si todo fuera perfecto, dirían que todo es Dios. Hermanos, y siendo imperfecto, hay doctrinas que dicen que todo es Dios. Imagínate que todo lo creado fuera perfecto y fuera eterno. Nosotros alabamos a Dios porque ahora nuestra vida tiene sentido en Él, porque el Señor se junta con nosotros en el sufrimiento humano. Así es que nuestros argumentos son en verdad poderosos. Vamos a abordar un tema que es también muy importante para el cristiano, y el tema es la resurrección de Jesucristo. Tema de vital importancia para el cristiano. ¿Qué pasa con la resurrección? Pues con la resurrección, el Señor Jesucristo demostró que Dios existe. Es maravilloso. Y ahora nuestra fe está puesta sobre la persona del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, por ti, por todos y por cada uno de los que han nacido y los que nacerán en esta tierra. Jesucristo entonces emerge como el personaje más importante en la historia de la humanidad, porque Él empezó a hablar en lugar de Dios y empezó a decir cosas muy, muy tremendas. Él dijo que en Él mismo el reino de los cielos se había acercado, y con su resurrección, que no solamente es un acto de fe del cristiano, sino que es una tremenda realidad, el Señor Jesucristo demostró que Dios existe. Su tumba fue encontrada vacía, y el Señor se le apareció reiteradamente a gente que creía y que no creía. El tema de la resurrección era un tema bien complicado. Los discípulos no creían en eso, pero después de que el Señor regresó de la tumba, entonces empezaron a creer. La resurrección es muy importante, así como fue para los discípulos, de tal forma que ahora los discípulos estaban dispuestos a morir por esa verdad. Aquí la pregunta sería para ti y para mí: ¿nosotros estamos dispuestos
a morir por esa verdad que nosotros sabemos que es verdad, que nosotros hemos experimentado. Yo te pregunto si tú estás dispuesto a morir, pero no porque yo te lo diga, sino porque nace de ti mismo por amor a Dios. Entonces la pregunta en general para el pueblo de Dios es: ¿estarías dispuesto a morir por aquel que te dio la vida? No todos están dispuestos, porque ¿sabe por qué, hermano? Todo depende el valor que tú le des, no solo a la muerte de Jesucristo, sino el valor que tú le des a su resurrección. No solo por lo que el Señor te puede dar y te da, sino por lo que el Señor es. No solo por miedo al castigo, sino por amor de su nombre. Entonces, Dios existe porque tú lo sabes, lo has experimentado. Y te voy a dar un consejo de parte de Dios. Cuando tengas una duda, tienes que ir al Señor siempre. Nosotros tenemos que aprender a vivir con esto, mira. No con dudas, pero sí con preguntas que no tienen respuesta. La diferencia es abismal. Y yo no estoy hablando como habla el ateo, Algún día, cuando nosotros descubramos, cuando entendamos, cuando nosotros podamos, yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, que un día nosotros conoceremos todas las cosas porque nos serán reveladas. Entonces, con la consagración, debes fortalecer aquello que ya sabes y hacer de eso fortalezas en tu vida. Tienes que empezar de los asuntos más básicos para poder ir hacia los asuntos más complejos. De no hacerlo así, estas preguntas que hoy no tienen respuesta se convertirán en dudas y te van a matar. Eso es lo que ha pasado con mucha gente que hoy es atea, que antes conocieron del Evangelio. No supieron manejar las preguntas que no tenían respuestas, se convirtieron en dudas y las dudas los mataron. Tú sabes que el escéptico, cuando quiere saber algo, le busca y le busca. Cuando tiene una teoría, investiga. Pero el cristiano, cuando tiene una pregunta sin respuesta, no busca de Dios. Por eso el consejo es que busques y que busques la respuesta a esa pregunta que tienes. Y si no recibes la respuesta de esa pregunta específica, aún así tu fe va a crecer. Tú vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento porque estarás muy pegado al Señor. Entonces, mi hermano, la tumba estaba vacía. Ese fue un suceso que se conoció en Jerusalén y en todos lados, y fue un duro golpe para los judíos porque ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que la resurrección sería hasta el final de los tiempos. Pero cuando el Señor Jesús sale de la tumba, este evento les cambió toda percepción y toda concepción acerca de la resurrección. Hermano, una tumba ocupada de nada hubiera servido para el cristianismo. Y una tumba ocupada de nada sirve para la vida del cristiano. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si el Jesús que se predica en las congregaciones es un Jesús muerto, que nos ha cambiado la vida, que no ha sido capaz de restaurar todas las áreas de nuestra vida y quitarnos los temores, entonces ese Jesús que está hablando no es el mismo Jesús que yo conozco. No es el Jesús de la Biblia, no es el Jesucristo que está en la Escritura. Porque significa que la tumba todavía está ocupada. Entonces yo te pregunto a ti personalmente, ¿habrá un asunto que ocupe la tumba todavía? ¿Un asunto muerto que todavía apesta? ¿Cómo está la tumba en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Algún asunto muerto está por ahí y apesta? Ese es el cuerpo de muerte del que habla el apóstol Pablo. Es cierto que nosotros como cristianos experimentamos la bendición de la salvación, estamos gozando de la salvación, pero también es cierto que nos falta experimentar la fragancia grata de haber sacado al cuerpo de muerte, haber salido a la auténtica, gloriosa, verdadera resurrección y haber dejado atrás todas las ataduras, todas las vendas
de los asuntos y de los lastres que nos atan y que nos impiden avanzar. Es muy doloroso para nosotros que ministramos ver que el Señor ha hecho absolutamente todo en nuestras vidas, pero aún así no nos alcanza. Hermano, fuimos justificados por la muerte de Jesucristo. Y con su resurrección, Él nos dio la prueba de la existencia de Dios. ¿Acaso su muerte y su resurrección no son suficientes para que nuestra fe como consecuencia aumente y seamos cristianos que experimentamos el amor y el perdón de Dios? Es cierto que nosotros, aún conociendo de Dios, no alcanzamos a dimensionar, no sabemos cómo es el proceso de lavamiento de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. No sabemos cómo es ese perdón. Lo que sí sabemos que es totalmente efectivo, porque la Biblia lo dice y porque la Biblia es confiable. Mira lo que dice el Salmo 19, versos 7 al 12. Mira lo que dice: la ley de Jehová es perfecta. No dice que la ley de Jehová es cómoda, placentera para nuestros gustos carnales, no. Pero dice que convierte el alma. Observa que dice el alma, no dice al alma, que lo incluye, sino que aquí emplea un término genérico y abarcativo. Sería algo así como que la ley de Jehová es perfecta, convirtiendo almas. Pero no solo es eso, sino que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otra versión dice que alimenta a los que están amamantando. Todo en ella es recto. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es decir, que los mandamientos de Dios nos amplían el panorama, lo aclaran, y nosotros sabemos por dónde pisamos y sabemos por dónde vamos caminando. Verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, no algunos, sino todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Si tú guardas los mandamientos, la Biblia dice que tú tienes una recompensa, un galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y luego viene la pregunta, una pregunta muy interesante, que yo cada vez que leo este salmo, a mí me traspasa. La pregunta es: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Detente un momentito aquí, hermano. ¿Quién podrá entender los propios errores? Por eso tienes que dejar que la ley de Dios, que la ley de Jehová venga y restaure tu alma. Tienes que experimentar este gozo que dice aquí, que, hermano, es la Biblia, sus mandamientos alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová todos son rectos. Pero la pregunta es: ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces, tienes que saberte totalmente falto y saber, mediante esa limitación, que no eres perfecto y, por el amor de Dios, no seas arrogante. Ya tenemos suficiente arrogancia con la actitud de los ateos, que siempre están fastidiando. Todo lo que decimos acerca de Dios lo cuestionan. Todo lo que decimos, que Dios existe, que Dios nos habló, que Dios nos reveló, para ellos todo es basura. Fíjate la mentalidad del ateo. Lo que no es basura son los horóscopos. ¿Sabes, hermano, que hay gente que no sale de su casa si antes no lee los horóscopos? Que viven de lo que otras personas dicen que les va a pasar. Lo que para el ateo no es basura son los programas satánicos que acaparan la atención de millares y millares de personas. A mí me extraña cómo hay juegos satánicos, hermano, tienen nombres de demonios, y aún los hijos de los ateos juegan esos juegos satánicos que son de cosas sobrenaturales, y ahí el ateo no se escandaliza. Vivimos hoy inmersos en una sociedad donde los niños están muy metidos en los videojuegos. Así nunca conocerán al Señor y por supuesto nunca lo van a amar. Es una generación hoy perversa, incrédula. Y si esta generación es atea, la siguiente, hermano, ¿qué irá a hacer? Si esta generación se alejó de Dios, la siguiente generación, ¿a quién se van a acercar? Nosotros somos el pueblo más bendecido,
porque la Biblia es la verdad. La Biblia es verdad, hermano, por esta razón, porque la Biblia mantiene la unidad. Cualquier tema que tú quieras estudiar en la Biblia siempre mantiene la unidad, a pesar que son 66 libros que abarcan 1500 años, 40 autores, y no fueron autores todos iguales, fueron profetas, reyes, pescadores, recaudadores de impuestos, doctores, pero todos mantienen una unidad. Y el libro que más describe el carácter de Dios es la Biblia. No solamente describe el carácter de Dios, sino que dice quién es Dios y expresa lo que Dios le ha dicho al hombre. Y algo precioso, hermano, la Biblia habla de la forma más sencilla, que aún psicológicamente es muy fácil entenderla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Maravilloso. Lo describe de la forma más profunda, más rotunda, de la forma más penetrante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos podemos entender eso. Psicológicamente es muy sencillo. Habla cuándo lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. ¿Te das cuenta, hermano, que en la Biblia no habla de amaneceres galácticos, de chakras, de karmas y cosas difíciles de entender? A mí me asombra cuando leo la Biblia el lenguaje tan sencillo que emplea para describir los asuntos más complejos del ser espiritual más complejo que existe. Todo mundo lo puede entender. Dice de una forma bien clara que el Señor Jehová envió a su Hijo a morir por nosotros. Y Él vino en la mayor de las humildades para que nosotros no seamos soberbios. Mira la sencillez con que la Biblia habla a través de Pedro. Dice, bendito sea, dice Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Qué manera de hablar, hermano. Qué manera tan clara de expresarse de los asuntos celestiales. La Biblia es la verdad. Apocalipsis mismo, el libro que se les hace muy complejo, hablando de Jesucristo, dice, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados, nada más y nada menos. Nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿No es maravillosa la forma de hablar de la Escritura? ¿Quién no la puede entender? Jesucristo mismo, hermano, con una sencillez impresionante, dice, todo el que esté cargado, todo el que esté cansado, que venga a mí, que yo lo haré descansar. Pero la Biblia no solamente es hermosa, hermano. Quiero decir que es amorosa, aunque aquí tú no lo veas, dice amorosa, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí dice que claramente, pero yo entiendo que dice amorosamente. El Señor amorosamente nos está advirtiendo que nos tocarían vivir estos tiempos, porque Dios es amor y fuego consumidor. Que habría mucha mentira, que habría muchos apóstatas, pero cuando dice claramente, además de amorosamente, nos está diciendo que el Señor siempre te habla claramente al Espíritu, porque la Biblia declara que Dios es Espíritu. Entonces Él viene y te habla con todo el amor, con toda claridad a tu espíritu y te dice, ten cuidado, porque te vas a encontrar con mucho engaño, con mucha mentira. Y si Él te habla al Espíritu, tú adóralo en espíritu y en verdad. Son tan pocos los adoradores que Dios todavía los anda buscando. Entonces el Señor, con esa claridad, nos deja 10 mandamientos, la ley moral, que no tiene forma de ser malentendida. Y que solamente aquel que dio la ley es el único que la puede juzgar. La Escritura enseña quiénes somos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos. Y es tan maravilloso, hermano, que la Escritura viene y te aclara no solamente la visión, sino la vida misma. Mira lo que dice Hebreos. Te voy a leer el versículo 12 y 13. Y ahorita meditamos un poquito en ellos. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 1000 veces has leído esto. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primero fíjate en el verso 12 que dice, porque la palabra de Dios es viva. No dice está viva. Si estuviera viva, un día se iba a morir. Pero es viva. Y no solamente es viva, sino que es eficaz. En el original dice que la palabra de Dios es enérgica. No dice que es energía, es una blasfemia. Si fuera energía, estaría sujeta a las leyes de la entropía. De tal forma que como energía se debilitaría a través del paso del tiempo. Pero ella es enérgica. Es fuerte, es más fuerte que tu horrible carácter y que el mío. Es tan fuerte, hermano, y tan poderosa que rompe los esquemas. La palabra de Dios te doblega, la palabra de Dios te quebranta, rompe maldiciones en ti. Pero aparte es más cortante que toda espada de doble filo. No que alguna, no que algunas, sino que todas. Mira que no dice que todas, dice que toda. Término genérico y abarcativo. Y parte, dice, el alma y el espíritu, porque es tajante. La escritura, mi hermano, no te habla a medias. Cuando tú la lees, sientes su poderoso filo que te traspasa. Sangras por dentro, sangras por fuera, todo te duele, pero te sana. Y ahí es donde la palabra de Dios te aclara la vida. Porque aquí, cuando tú la lees, hermano, se terminan tus dudas. Ahora todo lo ves bien clarito. Antes lo que pensabas que era bueno resultó que era malo. Pensabas que era bueno porque lo veías con los ojos del alma. Pero cuando los ves a través de los ojos del espíritu te das cuenta que lo que estabas haciendo es malo. Esta mezcla horrible entre esta del alma y el espíritu, esta confusión se termina cuando lees la escritura. Mi hermano, es maravilloso vivir sin confusiones. Es muy reconfortante vivir con certezas. Porque ya no confías en ti, sino que confías en aquel que nunca falla. Solamente la espada divina podía venir y partir y separar el alma del espíritu, separar las cosas de Dios de tus propios asuntos. La gente se mete en problemas porque anteponen sus asuntos a las cosas de Dios. Si tú antepones tus asuntos, te metes en problemas. Pero si antepones las cosas del reino, lo que tienes son pruebas. De ahí viene la paciencia. De ahí viene la esperanza que no avergüenza. Cuando la palabra de Dios viene y te parte en dos y separa el alma del espíritu, es cuando te empieza a fluir la fe, ese don tan maravilloso y tan escaso. El mundo vive en confusiones porque se entremezcló los asuntos del alma y del espíritu. Mira, nosotros somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, pero todo esto lo juntas y es una sola cosa. Por eso hay confusión. Por eso el mundo ve de diferente manera los mismos sucesos y los mismos hechos. La gente, si tú les preguntas cuáles son sus metas y sus planes, vas a encontrar versiones diferentes y hasta contrarias. Cuáles son sus objetivos de vida, cómo educar a los hijos. Pero aquí dice, mi hermano, en los versículos que estamos estudiando, leyendo, que parte las coyunturas y también los tuétanos, las uniones de las médulas. El Señor viene y separa las cosas superficiales de las cosas más profundas. Separa las cosas importantes de las cosas mejores. La palabra de Dios alinea prioridades, ordena los valores. ¿Qué más quieres? Separa lo bueno de lo malo y lo bueno lo separa de lo mejor. Separa las cosas de aquí y de las cosas de arriba. Separa las cosas del mundo y las cosas del reino. Separa tus asuntos y los asuntos de Dios. Separa lo que tú quieres y lo que tú necesitas, que no es lo mismo. Eso es lo que hace la escritura. Y todo separado, todo perfectamente ordenado te hace vivir en paz. Nosotros antes de venir a Cristo teníamos nuestro propio cóctel de emociones, ¿verdad que sí? Locos, arrebatados, dignos de estar en el manicomio, hermano. Pero ahora no es así, porque aquí dice
que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, cuando yo la leo, me enseña si lo que estoy pensando es lo que Dios le agrada. La Biblia, cuando yo la leo, me doy cuenta cuando soy yo el que piensa y es cuando Dios el que me habla. Pone delante de mí un espejo para que yo vea si las intenciones de mi corazón son correctas, si lo que yo voy a hacer es lo que mismo que Dios haría, si la intención de mi corazón es de verdad lo que Dios le agrada. Cuando voy a la Biblia, me enseña si lo que estoy pensando en primera instancia y lo que voy a hacer en segunda instancia, Dios no me lo recriminaría. La Escritura, como tiene la autoridad, lo que hace en mí es que somete a juicio lo que estoy pensando y somete a juicio lo que quiero hacer. Dejan claro si mis deseos son buenos o malos. Juzga rápidamente, pero muy rápidamente, las reflexiones internas y las actitudes del corazón. Y entonces pasa esto: no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas porque es la mente de Dios plasmada en un libro. Hermano, a mí no me gusta que un tibio me juzgue. Si mi comentario es hiriente, pues no importa. A mí me molesta mucho que me hagan un juicio un tibio. Porque como es tibio, no tiene discernimiento. Seguramente que su percepción es equivocada. Pero la Biblia no falla, entonces yo me someto al juicio que la Biblia me hace. Porque no es texto y más texto. Verdades profundas, porque el legislador, el que hizo esa ley, no es cualquier juez. En una palabra, mi hermano, la Biblia llega donde la psicología no llega. Ni las doctrinas, ni las religiones, ni las modas. Y si no llegan hasta lo más profundo, pues no te pueden sanar. Por eso digo que la Biblia es profunda, aguda, escudriñante. Las religiones, doctrinas, dogmas, filosofías son paliativos y nadie pueden cambiar. Cuando el enemigo viene a mi vida, yo sé que es el enemigo, porque la Biblia separó en mí lo que es el alma y lo que es el espíritu. Cuando tú fuiste partido por la Escritura, ya no te mueves en 3 dimensiones. Tú sientes que no eres de aquí. Te sales del mundo físico. Lo que te saca del mundo físico es la fe. Porque ahora están en ti los principios, los principados divinos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Es la Biblia confiable? Lo digo con toda convicción, sí, lo es. Contiene los mandamientos de Dios. Contiene parte de la mente de Dios. Y es muy importante entender que la Escritura, cuando viene sobre ti, separa el alma del espíritu. Y si no lo has experimentado, te lo tengo que decir, mi hermano, es porque no has dejado que te parta en dos. Porque cuando uno ministra la palabra de Dios y tú ves que la espada viene sobre ti, te quitas. Y tú vas a decir, no, yo estoy aquí en el sermón. Yo escucho la prédica, te quitas. Dejas tus oídos, pero quitas tu corazón. Y ahí Dios ya no trabaja, porque Él es soberano. Te he estado hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Te voy a mencionar 2 o 3 teorías para que tú juzgues con una lógica, con una mente nítida, si estas teorías pueden ser ciertas. Dicen que la resurrección de Jesucristo es improbable porque si Él hubiera regresado de la muerte, eso hubiera sido un milagro y los milagros son improbables, dice el ateo. Que Jesús cuando murió fue sepultado, que sus hermanos fueron a sacar el cuerpo. Por favor, ponte en el escenario, Vamos a ir a sacar el cuerpo de Jesús. Está en una tumba, en una cueva caliza o en una piedra. Vamos a ir en la noche sigilosos. La piedra es grande, hay que hacer ruido al moverla. Y cerca están los guardias. Son muy sanguinarios. ¿Te daría miedo, hermano? ¿Tendrías prisa por hacerlo? Tendrías que hacerlo muy rápido. Entonces dice la teoría
que los hermanos de Jesús fueron a rescatar el cuerpo. Pero, ¿qué crees? Que los soldados los descubrieron y los mataron a todos y los echaron a la fosa común. Que por eso cuando Pablo dice que Jesús había sido sepultado, se refiere a que fue sepultado en una fosa común porque él murió como un malandro, como un malhechor. Yo me pregunto, si hubiéramos ido a rescatar el cuerpo de Jesús, hubiéramos tenido que hacerlo rápidamente. ¿A quién se le hubiera ocurrido desnudar el cuerpo si no teníamos tiempo? Si teníamos prisa, si teníamos miedo. Esas teorías son totalmente ridículas. Pero aparte dicen que Jesús, cuando Pablo dice que se le apareció, en el supuesto que se le haya aparecido, no quiere decir que la tumba de Jesús estuviera vacía. Porque también la Biblia dice que Moisés y Elías regresaron de la muerte. Pero no se ve que hayan regresado en cuerpos físicos y que hayan vuelto a vivir. Pero yo digo, que ni Moisés ni Elías afirmaron ser la resurrección y la vida, solamente Jesucristo. Hay otra teoría que dicen que el Señor Jesús tenía un hermano gemelo, tal vez pudo haber sido Judas o Tomás. Entonces Jesús murió, pero el que se aparecía era el hermano gemelo. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el salmista? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No dice, tú y tu hermano gemelo son los más hermosos de los hijos de los hombres. ¿Qué dice la Escritura? Hablando Dios a la iglesia en ese amor íntimo. Te reconocería entre 10,000. No dice la Escritura, te reconocería a ti y a tu hermano gemelo entre 10,000. ¿Te das cuenta, hermano? No ajusta, absolutamente una mentira. Yo también me puedo inventar una teoría. Yo también puedo decir, el Señor Jesucristo vino de un universo paralelo, pero esos paralelos, mi hermano, eso es para la gente que no razona, que no tiene una mente lúcida, una lógica nítida. ¿Verdad que sí? Ahora nosotros toca vivir, hermano, en una sociedad que es un caos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios viene y te ordena en medio del caos. Nos ha tocado vivir una época donde todo se desmorona. La sociedad se desmorona, las economías se desmoronan. Pero Jesucristo, a través de su palabra, no se desmorona, sino que cada vez se va formando más en nosotros. Hay teorías que son paralelos. Nosotros somos gente espiritual. Oramos, mi hermano. La Escritura es la verdad. La Escritura habla de la resurrección de Jesucristo. Su resurrección me ha cambiado la vida, no solo su muerte, y ese es el valor que nosotros le damos. ¿Oramos, mi hermano? Y recuerda muy bien, resurrección significa tumba vacía. ¿Y tu tumba cómo está? ¿Está vacía o tiene un asunto muerto y apestoso que te impide avanzar? Una tumba ocupada no iba a servir para el cristianismo, y una tumba ocupada no sirve para el cristiano. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias porque me permites hablar del valor de tu resurrección. Evento magnífico, evento grandioso que les vino a cambiar la mentalidad a tus discípulos. Antes no creían en ella. Y después de que tú volviste de la muerte, ellos estaban dispuestos a morir por esa verdad. Nosotros, los cristianos, tus hijos, estamos dispuestos a morir por esa verdad, a morir por aquel que nos dio la vida. Que tanto valoramos tu muerte y que tanto valoramos tu resurrección. Tu palabra dice que un día nos serán reveladas todas las cosas. Yo hoy puedo vivir perfectamente con preguntas que no tienen respuesta.
pero que no son dudas y que no me van a matar. Yo me acerco a ti, Señor, y experimento la paz que el mundo no me puede dar, la certeza de quién eres tú, porque yo sé que tu tumba está vacía. Yo sé que ese cuerpo de muerte no está ahí. Yo puedo experimentar la fragancia grata de la liberación del cuerpo de muerte y puedo salir de la tumba, la verdadera y gloriosa resurrección, dejando atrás las ataduras de las vendas del mundo, de los lastres y de los apegos que matan. Gracias por resucitar para mí, Señor. Yo no sé cómo es el proceso de lavamiento de tu sangre. Lo que sí sé es que es efectivo porque yo lo vivo. Tu ley es perfecta. Convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel. Todo en ella es recto. El precepto del Señor es puro. Los juicios del Eterno son verdad. Tus mandamientos son más dulces que la miel que destila del panal, y gran ganancia es guardarlos. Yo no puedo entender mis propios errores, Señor. Tengo que dejar que tu palabra me sane, que me restaure, que alegre mi corazón. Debo anhelar tus mandamientos más que al oro fino. Más, Señor, que a todo, y guardarlos para recibir el galardón. Y entonces yo me reconozco falto. No puedo entender mis propios errores. No puedo ser arrogante ni soberbio. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Tú hablas congruentemente. Tú hablas de una forma tan sencilla que todos te podemos entender, aún los asuntos más complejos. Los dejaste escritos de tal forma que los podemos entender. Pedro, inspirado por ti, escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, al que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Gracias, porque la forma más clara tú nos has dicho: si estás cansado y trabajado, ven a mí, que yo te haré descansar. Tu palabra es viva, Señor, nunca morirá, porque no está viva, es viva. Y es eficaz, es enérgica. Doblega, quebranta, rompe esquemas y rompe maldiciones. Corta, hiere, separa, es tajante. Gracias por tu palabra. Ya no existe esa mezcla horrible, esa confusión entre el alma y el espíritu. Yo antepongo las cosas tuyas para poder ser digno de alguien, de entrar a las pruebas, no a los problemas. Y ahí viene la paciencia y viene la esperanza que no avergüenza. Gracias, Señor, por separar las coyunturas y los tuétanos, las cosas superficiales de las cosas más profundas, las de aquí abajo, las de allá arriba, mis asuntos y los tuyos. Gracias porque tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dices si lo que intento hacer es lo que tú harías, algo que tú no me recriminarías. Juzga las reflexiones internas y las actitudes, todas y cada una de las actitudes del corazón, y todo está desnudo delante de ella, porque son tus mandamientos para nuestras vidas, dejados ahí escritos para nuestro provecho. Tu palabra no falla, 100% confiable. Yo tengo que quedarme aquí. Cuando yo vea venir el filo de tu espada, aquí me quedo, Señor. Aquí dejo mis oídos y aquí dejo mi corazón para que tú me partas y me hagas un cristiano de reino. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por la bendición que tú me das a mí de poder compartirla con mis hermanos. Y gracias porque en medio de un mundo en caos, tú ordenas prioridades. Y en un mundo donde la sociedad y la economía se desmoronan, Cristo cada día más se forma en nosotros. Bendito tu nombre, Señor. Y eso es a través de tu palabra, de esa espada que hiere y que sana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y tuya es la gloria y la alabanza, desde el siglo hasta el siglo. Aquel que nos amó y que nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.